La noticia, el análisis y el debate con nuestros invitados. El propio exministro del Interior, José Serrano, sostuvo que el expresidente Rafael Correa sí recibió las conclusiones del comité interinstitucional creado por él mismo para investigar la misteriosa muerte del excomandante general de la FAE, Jorge Gavela. Para la esposa del malogrado alto oficial militar, la declaración del exministro Serrano confirma que los altos niveles del régimen de entonces, el correísmo, sí conocían ese caso que terminó con la vida del general Gavela a manos de delincuentes quienes aparentemente contratados, lo cual significaría hasta un sicariato, terminaron con la vida del militar. De esto, porque lo hemos venido leyendo, queremos escuchar el análisis del doctor Augusto Tandazo, actualmente analista, ex hombre público de importantes niveles de gobierno, fue subsecretario también de Energía y actualmente hace el análisis de lo que ocurre en el país. ¿Qué le parece, en pocas palabras, el caso Balda, que a todos cada día como que nos asombra porque cada día aparecen más y más cosas reveladoras? Doctor Tandazo, buenos días, el país le escucha. Gracias, Félix, por su entrevista. Muy gentil. Mire, el caso Balda, siendo que no deja de ser interesante, es un caso para tapar otros casos. Para tapar otros casos. O sea, ese es un recurso viejo de la política, de tratar de desviar la atención hacia casos menores. O sea, primero están haciendo figura política y espero que los periodistas que son culpables de mucho de lo que pasa en el país no se arrepientan de lo que están haciendo. Ahí están creando otro Correa. Con ese tema. Lo mismo que en su momento lo hicieron con Espinel. De tal manera que es un caso subalterno. Hay casos muchísimo más importantes que el caso Balda. El caso Gavela, por ejemplo. Hay casos muchísimo más graves que eso. El caso de la frontera norte con Colombia. Esos son temas a discutir. El caso de la frontera norte con Colombia, donde aparece el guacho, secuestra, asesina, mata, y es lo mismo que hacía Alfaro Vive Carajo acá en el Ecuador. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí el plagio o secuestro no es lo mismo. Y crearon la Comisión de la Verdad, que fue aupada por Correa, y estuvieron en esa foto y trabajando con esa Comisión de la Verdad, incluso su contertulio que hace rato estuvo aquí sentado, con una cantidad de gente de Alfaro Vive, tratando de molestarle la vida a militares y policías que estaban cumpliendo con su deber, y que hoy siguen siendo enjuiciados espuriamente por tribunales prácticamente de excepción. ¿Y qué pasa con ese caso? El caso Gavela, el caso de la producción petrolera, que se les cayó 90,000 barriles diarios de producción, el caso del precio del petróleo, que acaba de salir un concurso con 1,08 por encima del WTI, que gana Glencore, una intermediaria, que además rompe el mito de que los intermediarios son lo peor del mundo, que eso lo dice una persona que no conoce de la materia. 1,08 por encima. ¿A cuántos realmente le están vendiendo el petróleo en este gobierno a PetroChina y a PetroTailandia? En este gobierno. 1,08 sobre el WTI o cuántos dólares debajo del WTI. ¿Qué significa eso? Que es un perjuicio al Estado, pero como es en este gobierno y todo el mundo está idiotizado, miran para otro lado. ¿Qué pasa con el tema de la deuda con China? ¿Se ha renegociado? Seguimos con lo mismo de lo mismo y el presidente come motes en la Magdalena y es lo que le interesa al pueblo. Le oía a su primer contertulio, que dijo una cuestión que igualmente no calza. Mire, le decía, ¿cómo puede ser que el fiscal no puede iniciar estos juicios y no tiene el informe de la Contraloría? Exacto. Pero si la Constitución, que es norma que prevalece sobre los códigos, las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, prevalece, dice que el fiscal de oficio o a petición de parte puede iniciar una investigación preprocesal penal o procesal penal. El fiscal. Entonces, ese recursito de que no tengo el informe de la Contraloría, con ese hueso a otro perro. ¿La Constitución prevalece o no prevalece? Pues totalmente. Entonces, ¿por qué citan en la norma del Código Orgánico Integral Penal que dice que se requiere el informe? Es que son abogados conocedores de las leyes, doctor. No, pues que el conocimiento puede ser superficial, intermedio o profundo. Siempre hay que ver el fondo de las cosas. Entonces,
De esa manera no vamos a ningún lado. Mire, estuvo aquí sentado un señor que se formó en Nicaragua. Se formaron en Libia, en las peores dictaduras más atroces que han habido. Bueno, pero son críticos. Es crítico. Claro. Actual. Ahora pues. Claro. Cuando ya no tiene, o sea... más vale tarde que nunca. Pues, no, doctor, tarde que nunca, por favor. Ellos no se pueden bajar de la camioneta. Ellos estuvieron con esto, con los modelos represivos, totalitarios y antidemocráticos que hubo en América Latina. De tal manera de qué hablan. Y ahora busca un espacio a una izquierda que perdió el rumbo. Y que aquí ahora la quieren recuperar los foquistas de ese entonces. ¿Cuántos? ¿Acaso no lo condecoraron a Ricardo Arturo Jarrín, la Asamblea Nacional de Correa, que era el líder de los que estaban en Alfaro Vive, incluso el señor Cubi? A Ricardo Arturo Jarrín, al mérito social lo condecoraron. ¿Por qué no lo condecoran al Guacho también? ¿O no es lo mismo? ¿Cuántos bancos asaltó Ricardo Arturo Jarrín? Asaltaba disfrazado de cura y su hermana disfrazada de monja. ¿Cómo fue lo que le cortaron la cabeza en este tipo de movimientos antes a Abril Sánchez? Y entregaron la cabeza frente a un convento de monjas. Bueno, pero el derecho un poco, y con todo respeto a la duda, ¿será que la izquierda se está democratizando con todas estas cosas, doctor? Se está mimetizando. Mimetizando. El camaleón busca cambiarse de colores. Los extremos nunca han sido buenos, porque tampoco hay que aceptar los extremos de la derecha. Porque ha habido una derecha que ha destruido el país, porque se han puesto la bandera de los países de afuera, han defendido intereses extranjeros toda la vida. Bueno, pero ahora hay y eso es lo que está viviendo el Ecuador este rato. Pero eso es bueno, porque es eso pésimo, es democrático. Es pésimo. Yo quisiera tenerlo aquí sentado al señor presidente de la República con todo respeto y hacerle unas preguntas, decirle, ¿cuál es su concepto de soberanía, señor? Y está yendo nuevamente a los TBIs, a los tratados bilaterales de protección de inversiones que violan la soberanía. Está yendo nuevamente al arbitraje internacional que nos ha despedazado la economía del Ecuador. Está mandando una delegación para negociar con el Asia-Pacífico, nombrando primero como ministro de Finanzas al presidente de la Cámara de Industriales e integrar esa comisión con toda la gente del sector empresarial. ¿Qué entiende por lo que es la inversión nacional y la inversión privada? El doctor Tandazo se volvió escéptico de todo. No, yo soy realista siempre, por eso es que no soy político. Porque veo los cucarachas que hay en el escenario y los se olvidan. Llegó con los votos de la izquierda, de Correa, Lenín Moreno, y hace un gobierno al estilo de Creo, al estilo de los socialcristianos, ¿o no? Pero es que tiene que gobernar con todos los sectores. Pero no, pues con los que no lo llevaron al poder. Hay que ser coherentes. Cuando uno no está de acuerdo con algo, se hace al lado nomás. Pero no se vira como tripa. ¿Con qué votos llegó? ¿Por qué no planteó la consulta popular cuando estaba de candidato? Porque ahí lo estaba Correa al lado para que le dé los votos. Si ganó con el 1%, no se olvide. Pero si quiere vamos al tema, porque el tema es mucho más importante. Por favor, en eso es fundamental su opinión, el caso Gabela. El caso Gabela hay que explicarlo didácticamente. Muy cortito, doctor. Tenga la bondad para... Ahí me mató. Un poquito, con todo respeto, simplifiquemos el mensaje para que el público entienda, porque hay cuestiones jurídicas y hasta políticas. Tenga la bondad. El tema es clarito. Y económicas, desde luego. Aquí ve, por ejemplo, las bases del concurso donde ganaron los DRU. Aquí está. ¿Ya? ¿Año? Año 2007-2008. ¿Ya? Concurso de los DRU. Concurso de los DRU. 7 helicópteros. Dice, cuando las causas para rechazo de las ofertas, cuando las ofertas sean incompletas o no cumplan los requisitos exigidos en los documentos contractuales, se rechazarán. ¿Ya? Perfecto. En la parte de especificaciones técnicas, anexo E, consta qué es lo que deben tener esos helicópteros. Certificación de aeronavegabilidad FAR, Norteamérica, y JAR o JAR Europa. ¿Sí? Para saber que son helicópteros que pueden volar. Esto era un requisito indispensable. Cuando la Contraloría General del Estado, los alcahuetes de Polit y su combo, que algunos todavía están allí y que se han cambiado de careta para hacernos creer que no son los de Polit, cuando eran los pedazos derechos de Polit. En la actual Contraloría. Pero si era el Contralor General subrogante, pues por favor, Félix. Usted me pregunta para aclararle a la ciudadanía. Sigamos con la entrevista. Tengan la bondad. Aquí está el informe de la Contraloría de la compra de los DRU. ¿Qué encontraron? Nada. Más bien, en base a un personal técnico asignado al equipo de auditoría donde participaron los mismos que cometieron estas infamias, hablan de las especificaciones técnicas de las certificaciones FAR o JAR,
que debían tener los helicópteros, y nos meten un cuento que es, pero repugnante. ¿Qué se resume? Que se resume en que esto debía haberse pedido siempre y cuando los helicópteros vuelen en Norteamérica o en Europa. Son especificaciones técnicas. Es como que si a una empresa en el Ecuador le dicen, quiero que me presente certificado ISO 14001, por ejemplo, para producción petrolera. Y diga, no, pero es que la Contraloría, es que eso son certificaciones siempre y cuando perforen pozos en Norteamérica. Entonces, la Contraloría no vio nada de lo que todo el mundo vio, lo que estaba pasando con los DRU. Pero viene el tema gravísimo acá. Esto lo supo el gobierno, lo supo Correa, el ministro Javier Ponce, lo supieron los militares de la FAE, todos supieron en su momento. Lo que viene denunciando y afirmando la viuda del general. No, yo lo denuncié antes. ¿Y usted también? Yo lo denuncié antes. ¿Ya? Y esto me valió un pasquinazo, que lo sacaron a relucir hace poco. Esta es una publicación de Hindustan Times. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Que Hindustan Aeronautics, que es la que fabrica los DRUs, es una empresa privada, no es del gobierno hindú. Eso hay que tenerlo claro. Es una empresa privada. ¿Y qué es lo que dice la Indian Navy? O sea, la Fuerza Naval de la India, que le prohíbe a sus Fuerzas Armadas, dice, comprar este tipo de helicópteros de la misma India, porque no reúnen... Los militares de la India. De la India, porque no reúnen condiciones operacionales básicas, no cosas complicadas. En la India. En la práctica ni los de ese país le compramos, pero los compramos acá. Claro. Ya. Y luego que tiene problemas en rotor de la cola. Aquí está, usted lo puede ver, ahí está el documento. Con base en esto, es que el general Gabela, aquí está la denuncia de Gabela, 29 de octubre del 2009, diario El Universo, dice Jorge Gabela Bueno, ¿por qué echó abajo la licitación del primer concurso para los helicópteros DRU? Porque ya en el primer concurso, en el anterior, los descalificaron. Y dice, las mismas Fuerzas Armadas de la India no quieren ese helicóptero. No tienen ninguna certificación, lo que lo acabo de decir. El documento que nos está... Los dos documentos. Indicando. El de las bases, y no tuvo certificaciones. Sustituyen las certificaciones de la FAR o de la JAR europea y la primera norteamericana con un certificado, un papelucho de la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile, que eso no se pidió en las bases, y con eso compraron. Luego viene la puja, donde el ministro Ponce defendía a muerte sus helicópteros, que reúnen todas las condiciones. Aquí están los documentos, aquí están. Todo lo que defendían los que contrataron. Aquí está, por ejemplo, el general Borges, no es necesario tirar abajo el contrato. El tema de Javier Ponce. La empresa cumplió con todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pero ¿qué más prueba quiere la ciudadanía? De 7 helicópteros que se compraron, se cayeron 4. Y en los 4 hubieron exámenes diciendo que eran falla humana. ¡Qué coincidencia! Y los 3 no pueden volar. ¿Por qué no se suben esos? ¿Por qué no los invitan a subirse en esos helicópteros? A Lady Zúñiga, a María Fernanda Espinosa, a toda la gente que investigó el caso, a Johanna Pesantes. A ver qué les pasa. A ver qué les pasa. Si ahí están los 3 helicópteros que sobraron, ¿por qué no se dan un tour? Y entonces viene después el tema, contratan al perito Mesa. Primero crean, verá Félix, cuando se crean, es el país de las comisiones. Cuando se crea una comisión, hay que tener terror. Comisión para investigar no sé qué, algo buscan. O tapar, o desviar las cosas, o sacar lo que quieren. Y además, rompen la institucionalidad. ¿Quién debe investigar el cometimiento de delitos? Es la Fiscalía. Totalmente. ¿Quién tiene que investigar el cometimiento de infracciones contra la administración pública? Que pueden ser diversas. La Contraloría. Entonces, el presidente Correa... Y la Asamblea también, pues la fiscalización. No, ¿qué tiene que ver la Asamblea en este caso? Pero pues, no, Félix. Pero claro, pues no, doctor, Félix. ¿cuáles son las dos razones de una legislatura en este país? No. Legislar y fiscalizar, pues pero doctor, eso no es fiscalizar. ¿Ya? Estamos en el gobierno de Moreno y hay funcionarios de este gobierno que están involucrados en el caso Gabela. ¿Y a quién responde la Asamblea Nacional en este momento? ¿Responde al gobierno o son contrarios al gobierno? Entonces, ¿qué investigación va a salir? Responde a la democracia, doctor. ¿Qué democracia? Aquí no ha existido ni existe nunca la democracia. Entonces, comisiones. El presidente crea la comisión en octubre del 2012, una comisión para que investigue el caso Gabela. Octubre del 2012.
integrada entre otros por el ministro de Defensa. ¿Cómo usted lo puede meter dentro de la comisión al que firmó el contrato, pues? Y que fue cuestionado por Gabel ese contrato. O sea, eso es ya una tomadura del pelo. Y en esa comisión estaba el Ministerio de Seguridad Interna, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. Estaba toda esa gente, estaba la Secretaría de Transparencia. Recibieron el informe de Mesa. Eso está demostrado en los últimos días. ¿Cómo no? Recibieron el 8 de julio del 2013 el informe Así de Mesa. es. Y Mesa dice que ese informe se lo cambiaron. ¿Quién? La Comisión Interinstitucional. Y luego en febrero del 2015, la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, le declara a todo el país que era un caso de delincuencia común. Ujú. Cuando Mesa dice, no, estaban involucrados generales de la FAE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, aquí lo dice. Tenga la bondad de leer la parte que está subrayada con azul. La parte que está subrayada con azul. A ver, esto donde tenemos un visto... No, léalo usted mismo. A ver, doctor, para que le dé un contexto al tema, por favor. El martes pasado, Mesa contó, esto lo dice El Universo, edición del 21 de junio del 2018. El martes pasado, Mesa, el perito que se contrató para que haga la investigación, no, el perito argentino, Mesa contó a la Fiscalía y adelantó que detrás del hecho estarían involucrados generales de la FAE. ¿Era delincuencia común? No era delincuencia común. ¿Qué fue? Era un tema de Estado. ¿Pero qué fue? Lo mandaron a matar los que estaban involucrados en la compra de los helicópteros. ¿O no está claro? ¿Cuáles son los generales? Ahora, que firmó un contrato con cláusula de confidencialidad. Claro que firmó un contrato con cláusula de confidencialidad. Primero, eso es perverso. Y segundo, que no puedo decir nada más porque no me lo permite el contrato. Si eso se resuelve en 1 hora o en media hora, levante la ministra de Justicia actual, Rosana Alvarado, levante la cláusula de confidencialidad y diga al señor, no se preocupe, hable, porque esto necesita saber el país, tenemos que darnos un baño de verdad en el caso Gabela. ¿Al general Gabela se le fue la mano, doctor? No, decir la verdad no es irse la mano, es tocar intereses, que es diferente. Entonces, que no puedo decirlo, pero viene ahí otro tema. ¿Cuál? El fiscal lo deja salir del país a Mesa, pues. En otros son una bala, pues, Félix. Van donde el juez, le piden una medida urgente y ese momento dictan orden de prisión y no lo dejan salir. Porque yo no sabemos si Mesa va a volver. Dice que puede volver, y si no viene, pues si usted se me queda aquí, señor, usted sabe mucho. Usted no sale hasta que no cante. Y de ese informe que ha pasado por María Fernández Pinoza, Homero Arellano, actual embajador del Ecuador en Chile, Johanna Pesantes, según lo que dicen los medios, Lenin Lara, que acepta que recibió el informe, el ministro de Justicia. Incluso Mesa dice que el viceministro de Justicia, César Augusto Ochoa, le pidió que elimine 35 páginas del informe. Así dice. Porque el informe real de Mesa tenía 130 páginas, dice Mesa, y el que está allí, que él no los reconoce, tiene 95 páginas y dice, yo firmaba todas las hojas y ese no tiene mi firma. Esto es grave, esto es como para que el país se paralice, esto es como para que haya 20,000, 30,000 personas en las calles. Esto es importante para el país, no la paja que a veces la gente sale por pavadas. Es una cuestión gravísima. Totalmente. Y luego Serrano, el ministro Serrano dice, el presidente Correa también conoció el informe. Exactamente, que es lo último, ¿no? Entonces viene el tema, ¿cuál informe? ¿El de 95 páginas o el de 130 páginas? Pero hablen claro. Pero dicten medidas cautelares. Pues. ¿O están esperando que el venado se escape? ¿Dónde están las medidas cautelares? ¿O no está claro con lo del perito Mesa? Y lo dejaron ir. Denle una conclusión a todo esto, doctor. Que siempre en la política y en la vida hay que ser perspicaces y entender lo que pasa. Lo sustancial siempre se oculta. La verdad generalmente se oculta. ¿Cómo se oculta? Con cuestiones mediáticas de efecto. O sea, distraigo la atención con otros temas para que el tema central no se lo trate. Los temas centrales. ¿Quién marca la agenda? Generalmente los gobiernos. ¿Y quién se deja marcar la agenda? Los medios, porque están en la luna. Se dejan marcar la agenda. Y en vez de seguir con una agenda persistente y decir esto, titulares, a ver, ¿por qué los periódicos no sacan, como saben sacar, cuando defendían la ley del tema comunicacional, un editorial conjunto de todos los periódicos, en primera página, con el mismo contenido, diciendo, señores, aquí se aclara el caso Gabela,
porque están como 7 ministros involucrados y generales de la FAE. Aquí se aclara. Tal manera que hay cosas graves en el país, como el caso de la frontera norte. ¿Qué hicieron? Le voy a poner un ejemplo sencillito. Fueron los militares a Mataje y cogieron presos al que era y al que no era para sacar investigación a ver las conexiones que había con el Guacho. Ok, los apresaron. Eso mismo hacía la policía y los militares en la época en que... Mire, por ejemplo, el ataque de las FARC, donde murieron 11 entre militares y policías en el caso del Putumayo. ¿Quiénes son juzgados? Los generales, los militares de ese entonces, que investigaban las conexiones entre las FARC y los grupos asentados, colombianos asentados en la frontera, que eran los que les daban la alerta a los hechos, y en una emboscada los mataron. Y en vez de preocuparnos de esos policías y militares que los asesinaron, estamos siguiéndoles juicio a los policías y militares que cumplieron con su deber. Entonces, voten abajo. ¿Qué es eso de la Comisión de la Verdad? Ahí estuvo Julio César Trujillo también en la Comisión de la Verdad. Ya nos olvidamos. Violando todo tipo de normas. ¿Cómo puede hacer un informe sobre un tema los amigos, comilitones y familiares de los supuestamente perjudicados? ¿Qué grado de imparcialidad tenían? Esa es una obra de Correa, la Comisión de la Verdad, pero se olvidan. Quedémonos en ese punto, doctor. Muchísimas gracias. Frontal a sí mismo y como siempre, doctor, y por eso nuestro empeño en que usted venga a contarle esto al público. Solamente déjeme despedirme con una cosa. Este es un país tan inocente que algún día no sabían cómo justificar cuándo se fundó Guayaquil, porque es tema del día de hoy, 25 de julio. Y como no sabían cómo justificar, dijeron, ¿y ahora cuándo fundaron esta cuestión? Y fueron al calendario y dijeron 25 de julio, ¿día de quién es? No, al revés. ¿Cómo se llama la ciudad? Santiago de Guayaquil. ¿Cuándo es el día de Santiago? El 25 de julio. Entonces fue fundado el 25 de julio. ¿El día de Santiago? El día de Santiago. Si hubiera sido la ciudad de Guayaquil de nombre José de Guayaquil, le hubieran dicho que la fundaron el 19 de marzo. San José. Sí, y después incluso hasta cuando se funda Quito, porque Quito la fundan 2 veces, como Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534 y luego el 28 de agosto como San Francisco de Quito, tratando de adelantarse a Pedro de Alvarado. Y son tan vivos en Guayaquil que dicen más o menos que la primera fundación era la fundación de Guayaquil para adelantarse a la de Quito. O sea... En este país hay que abrir los ojos, hay que tener las pepas bien abiertas, porque las ruedas de molino quieren que nos las sirvamos todos los días. Doctor, muchísimas gracias. La presencia del doctor Augusto Tandazo, qué importante. Saque usted sus propias conclusiones, pero en realidad, como dice el doctor Tandazo, esa es la plena. Volvemos con más aquí Municipal.